Las campanas de la iglesia acababan de terminar su último repique cuando las rodillas de Victoria se doblaron. En un momento estaba de pie ante el altar con el vestido de encaje restaurado de su abuela, con la mano temblorosa en la fría mano de Marcus Whitmore, mientras el ministro recitaba monótonamente los votos. Al momento siguiente, el suelo de mármol blanco se precipitaba hacia ella, y lo último que oyó antes de que todo se volviera negro fue el suspiro irritado de su prometido. Por Dios, Victoria, ahora no. Cuando abrió los ojos, no estaba mirando el rostro perfectamente cincelado de Marcus, ni el ceño fruncido y preocupado de su madre. En cambio, se encontró mirando unos ojos tan oscuros que eran casi negros, enmarcados en un rostro que parecía sacado de las antiguas monedas romanas, afilado, implacable, hermoso de una manera que le cortaba la respiración incluso a través de la niebla que tenía en la cabeza. No te muevas. La orden llegó con una voz como humo y whisky. Ella intentó incorporarse de todos modos, y una mano fuerte le presionó el hombro, manteniéndola abajo en lo que ahora se daba cuenta que era un sofá de cuero en una habitación que definitivamente no era el santuario de la iglesia. Las paredes eran de paneles de madera oscura, los muebles caros, pero masculinos. Una jarra de cristal con un líquido ámbar reposaba sobre el escritorio, reflejando la luz de la ventana. ¿Dónde? En la oficina privada del rector. Te caíste con tanta fuerza que pensé que te habías fracturado el cráneo. El hombre se movió y ella vio un traje que probablemente costaba más que su coche. Soy Nathaniel Carver. Te cogí antes de que cayeras al suelo. Victoria se llevó la mano a la cara, sintiendo pánico en el pecho. Mi maquillaje se corrió cuando te desmayaste. Algo brilló en esos ojos oscuros. Te lo limpié. Estabas ardiendo y necesitaba ver si estabas herida. La habitación volvió a inclinarse, y esta vez no tenía nada que ver con lo que la había hecho desmayarse. Su base, su corrector cuidadosamente aplicado, la gruesa capa de polvos que había tardado 40 minutos en perfeccionar esa mañana. No tenías derecho. Intentó levantarse, pero sus brazos parecían de agua. Tenía todo el derecho. Te desmayaste en tu propia boda. Él se echó hacia atrás y por primera vez ella vio la pequeña toalla blanca que había en la mesita auxiliar. Estaba cubierta de maquillaje beige y algo más, algo que le revolvió el estómago. La pregunta más adecuada es, ¿qué te hizo para dejarte esos moretones en la cara? Victoria se llevó la mano a la mejilla izquierda y notó la sensible hinchazón que ninguna cantidad de base podía ocultar por completo. La que Marcus le había dejado 3 noches antes, cuando ella le había sugerido posponer la boda. Solo una semana más, le había dicho, hasta que su padre regresara de su viaje de negocios a Singapur. Solo hasta que se sintiera preparada. Él se había asegurado de que ella entendiera que los Windsor no posponían nada. No esperaban a nadie, ni siquiera a padres moribundos que nunca llegarían a casa a tiempo. Me caí, susurró, una mentira automática tras 72 horas de práctica. La risa de Nathaniel fue suave y totalmente carente de humor. Claro que sí, igual que te enamoraste de un hombre que te mira como si fueras una adquisición empresarial, de la que está ligeramente decepcionado. Ella quiso discutir, pero las palabras se le atragantaron en la garganta porque él tenía razón. Marcus la había mirado con una impaciencia apenas disimulada durante toda la ceremonia, mirando su Rolex 2 veces durante la oración inicial. Esta boda no tenía que ver con el amor. Nunca había tenido que ver con el amor. Se trataba de la fusión del imperio inmobiliario Whitmore con la fortuna tecnológica de su padre. Se trataba de que Marcus asegurara la herencia del fideicomiso de su abuela, que le exigía casarse antes de los 35 años. Se trataba de que su madre tuviera por fin la boda de sociedad con la que había soñado desde que Victoria nació. Se trataba de todos menos de la propia Victoria. Tengo que volver, dijo, levantándose a pesar de que la habitación se balanceaba. Están esperando. La recepción sigue sin ti. Nathaniel se puso de pie y ella se dio cuenta de que era alto, medía más de 1,80 metros y tenía unos hombros que tensaban la tela de su chaqueta. Tu madre les dijo a todos que estabas abrumada por la emoción, muy nupcial, muy conmovedora. La amargura en su voz la hizo levantar la vista bruscamente.
Ni siquiera me conoces. ¿Por qué te importa? Se quedó callado durante un largo momento, estudiándola con una intensidad que le puso la piel de gallina. Luego se acercó a la ventana y contempló los cuidados jardines, donde probablemente 200 invitados estaban bebiendo champán y comiendo canapés o durbas. Una vez conocí a una mujer que llevaba el maquillaje como una armadura. Dijo en voz baja, para cubrir los moretones, los labios partidos y los ojos morados. Ella sonreía en las galas benéficas y las cenas, y le decía a todo el mundo que era torpe, que se hacía moretones con facilidad, que su marido tenía mal genio, pero que en realidad la quería. A Victoria se le encogió el pecho. ¿Qué le había pasado? Murió. Él se volvió hacia ella, y la expresión de su rostro le heló la sangre. Su marido la empujó por las escaleras durante una discusión sobre si debían comer salmón o pollo en su fiesta de aniversario y le rompió el cuello. El silencio que siguió fue asfixiante. Lo siento, susurró Victoria. No lo sientas. Sé inteligente. Cruzó la habitación con 3 largos pasos y se detuvo tan cerca que ella pudo oler su colonia. Algo oscuro y con aroma a cedro. Ese moratón en tu cara tiene unos 3 días. Te vas a casar con él de todos modos. Así que o eres increíblemente estúpida o estás atrapada. Se le cerró la garganta. No lo entiendes. Entonces explícamelo. Quería contarle todo sobre la empresa de su padre, que estaba perdiendo dinero tras el fracaso del lanzamiento de un producto. Sobre la familia de Marcus, que se había ofrecido a rescatarlos a cambio de este matrimonio. Sobre la sonrisa frágil de su madre y los ojos agotados de su padre, y el peso de ser hija única y no poder permitir que sus padres lo perdieran todo. En lugar de eso, dijo, es complicado. Siempre lo es. Nathaniel apretó la mandíbula. Déjame adivinar. Problemas económicos, acuerdos comerciales, presión familiar, todo lo anterior, admitió ella, demasiado cansada para mantener la ficción. Él emitió un sonido grave en la garganta que podría haber sido simpatía o disgusto. ¿Y crees que casarte con un hombre que te pega va a resolver algo de eso? Él no lo hace. Ella se detuvo porque la mentira no le salía. Fue solo una vez. Estaba estresado por la boda y yo lo presioné. Y nunca es solo una vez, Victoria. La forma en que pronunció su nombre hizo que algo se agitara en su pecho. Se intensifica. Siempre se intensifica. Eso no lo sabes. Lo sé perfectamente. Su voz se volvió peligrosa. He pasado los últimos 15 años asegurándome de que hombres como Marcus Whitmore paguen por lo que hacen en la oscuridad. Ella lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿De qué estás hablando? Un golpe en la puerta interrumpió lo que fuera que él iba a decir. Una voz de mujer, culta e impaciente. Victoria, cariño, ¿estás ahí? Su madre. Victoria se puso de pie con las piernas temblorosas, alisándose el vestido de novia, con la mente a 1000 por hora. El maquillaje había desaparecido. Ahora ya no podía ocultar el moratón. No podía explicarlo diciendo que eran sombras, que se había puesto demasiado colorete o que era un efecto de la luz. Nathaniel se acercó a la puerta y la bloqueó con su cuerpo. Tienes unos 10 segundos para tomar una decisión que determinará el resto de tu vida. ¿Qué decisión? Si vuelves ahí fuera y te casas con él, o si te vas. Ella se rió, pero fue una risa entrecortada y ligeramente histérica. ¿Irme a dónde? Mi padre lo perderá todo. Mi madre nunca me perdonará. La familia de Marcus nos destruirá en los tribunales. Oh, la interrumpió Nathaniel, con una voz que atravesó su espiral como una navaja. Dejas que yo me ocupe de los Whittor y empiezas a vivir una vida en la que no tengas que cubrir los moretones con maquillaje. Victoria, su madre volvió a llamar a la puerta, esta vez con más fuerza. Abre la puerta ahora mismo. Miró a Nathaniel, ese desconocido que la había cogido cuando cayó, que había borrado la máscara que ella había construido con tanto cuidado y había visto lo que ocultaba. ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. Algo cambió en su expresión, algo que parecía casi dolor, porque nadie la había ayudado. Nadie la había cogido antes de que cayera.
Y yo tengo que vivir con eso todos los días. La mujer a la que se había referido, la que había muerto. Tu esposa, susurró Victoria. Mi hermana. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Apenas. Tenía 26 años. Tenía toda la vida por delante, y yo estaba tan ocupado construyendo mi imperio, ganando dinero, que no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. A Victoria le ardían los ojos. Lo siento, no lo sientas. Sé valiente. Él miró hacia la puerta, donde su madre exigía ahora que alguien encontrara la llave. ¿Qué vas a hacer, Victoria? La puerta número 1 donde te casas con Marcus y pasas los próximos años aplicándote corrector. ¿O la puerta número 2? ¿Qué hay en la puerta número 2? Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, y fue lo más peligroso que ella había visto jamás. Confía en mí durante la próxima hora y te mostraré exactamente cuánto poder tienes en realidad. Era una locura. Era un desconocido. No sabía nada de él, salvo que tenía ojos tristes y manos fuertes, y una hermana que murió porque nadie la salvó. Pero cuando la puerta se abrió de golpe y su madre entró, seguida de Marcus, el ministro y media docena de invitados preocupados, Victoria se oyó decir, «No voy a seguir adelante con la boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de su madre se puso blanca. «Perdón», dije. «No me voy a casar con él». La voz de Victoria era ahora más fuerte, alimentada por la adrenalina que corría por sus venas. «Esta boda se cancela». La expresión de Marcus se torció en algo desagradable. «Ni hablar. Tenemos a 200 personas ahí fuera, una recepción de $50,000 y contratos legalmente vinculantes que no dicen nada sobre obligarla a casarse contigo». Nathaniel interrumpió con suavidad. «Que yo sepa, abolimos los matrimonios concertados en este país más o menos al mismo tiempo que abolimos la esclavitud». Marcus entrecerró los ojos al mirar a Nathaniel por primera vez. «¿Quién demonios eres tú?» Nathaniel Carver. El nombre claramente significaba algo, porque el rostro de Marcus pasó de rojo a pálido en cuestión de segundos. «Tú eres... No puedes ser. Te aseguro que lo soy». Nathaniel sonrió mostrando todos los dientes. «Y también soy el hombre que acaba de comprar la deuda pendiente de las propiedades comerciales de tu familia. Todas ellas». Hace unos 20 minutos, miró su reloj. La madre de Victoria se quedó sin aliento. Marcus parecía aturdido. «Eso es imposible. Esos préstamos los tenía First National. Estaban muy motivados para vender cuando les ofrecí el triple de su valor». El tono de Nathaniel era conversacional, pero había acero debajo. «Lo que significa, Marcus, que ahora tengo en mi poder documentos por valor de unos $600 millones en propiedades inmobiliarias de Whitmore, y voy a exigir el pago inmediato de esos préstamos». La sangre se le escapó de la cara a Marcus. «No puedes hacer eso». «Claro que puedo. Todo está detallado en los términos que firmaste. Los préstamos son exigibles con 90 días de preaviso o de forma inmediata en casos de, veamos, ¿cómo lo expresaba el contrato? Depravación moral o actividad delictiva». Nathaniel ladeó la cabeza. «La violencia doméstica cuenta como actividad delictiva, ¿no?» Marcus se abalanzó hacia adelante y Nathaniel no se movió ni un centímetro. «No tienes pruebas. Tengo su cara». La voz de Nathaniel se volvió letal. «Y tengo las imágenes de seguridad del aparcamiento de tu edificio de hace 3 noches que muestran cómo le golpeaste en la cara con tanta fuerza que la tiraste contra un coche. El administrador de tu edificio se mostró muy cooperativo cuando le expliqué que estaba pensando en comprar la propiedad». Las rodillas de Victoria volvieron a flaquear. Había hecho todo esto en los 20 minutos que ella había estado inconsciente. Su madre encontró su voz aguda y desesperada. «Victoria, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en que tu padre ya está atendido», dijo Nathaniel antes de que Victoria pudiera responder. «He comprado las acciones pendientes de su empresa, inyectado el capital necesario para estabilizarla y lo he nombrado director ejecutivo con control operativo total. Recibirá los contratos por correo electrónico». Volvió a mirar su reloj justo en ese momento. Como si fuera una señal, el teléfono de la madre de Victoria vibró y luego volvió a vibrar una y otra vez.
Victoria miró fijamente a Nathaniel, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. ¿Por qué haces esto? Sus ojos se encontraron con los de ella, y la intensidad de su mirada le robó el aliento. Porque puedo, porque nadie más lo hará, y porque verte caminar por el pasillo para casarte con un hombre que te ha puesto las manos encima habría destruido algo en mí. No estoy seguro de poder permitirme perderlo. Esto es una locura. Marcus balbuceó. No puedes simplemente aparecer y... Sin embargo, lo hice. Nathaniel finalmente apartó la mirada de Victoria y clavó en Marcus una mirada que hizo que el otro hombre diera un paso atrás involuntariamente. Esto es lo que va a pasar. Vas a salir a la recepción y decirles a tus invitados que la boda se cancela debido a diferencias irreconciliables. Vas a disculparte por las molestias. Vas a ser cortés y digno y aceptar toda la responsabilidad. Ni lo sueñes. O Nathaniel continuó como si Marcus no hubiera hablado. Enviaré las imágenes de seguridad a todos los principales medios de comunicación de la ciudad, junto con la documentación detallada de las otras 3 mujeres que han presentado denuncias contra ti por agresión en los últimos 7 años. Denuncias que los abogados de tu familia hicieron desaparecer con generosos acuerdos y acuerdos de confidencialidad. A Victoria se le revolvió el estómago. Otras 3 mujeres. El rostro de Marcus había pasado de pálido a gris. Estás mintiendo. ¿Acaso no? Nathaniel sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y giró la pantalla hacia Marcus. Son Margaret Chen, Sarah Goldstein y Rebecca Torres. ¿Quiere que le lea sus declaraciones o prefiere empezar a caminar hacia la recepción? La lucha se esfumó de Marcus como el aire de un neumático pinchado. Miró a Victoria y por un momento ella vio algo parecido a una emoción genuina pasar por su rostro. No era amor, ni siquiera afecto, sino quizá una especie de posesividad retorcida que le puso los pelos de punta. «Te arrepentirás», dijo en voz baja. «No», respondió Victoria, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «No creo que me arrepienta». Él se dio la vuelta y salió sin decir nada más, mientras su madre corría tras él con el teléfono pegado a la oreja, ya ocupándose de controlar los daños. El ministro carraspeó torpemente. «Voy a ver cómo están los invitados». Huyó, y entonces solo quedaron Victoria y Nathaniel en la oficina, que de repente se quedó en silencio. «No puedo creer que hayas hecho eso», susurró ella. Él se encogió de hombros y se guardó el teléfono en el bolsillo. «He hecho cosas peores por motivos peores. Las imágenes de seguridad, las otras mujeres, la empresa de mi padre. No podrías haberlo organizado todo en 20 minutos. Tienes razón, no podría». Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «He estado investigando a Marcus Whitmore durante las últimas 6 semanas». La de habitación volvió a inclinarse. «¿Qué? Me dedico a conocer a hombres como él. Hombres que creen que su dinero y su apellido los sitúan por encima de las consecuencias». Se acercó y ella pudo ver destellos dorados en esos ojos oscuros. «Cuando me enteré por conocidos comunes de que se iba a casar, investigué un poco, encontré a las otras mujeres, descubrí el patrón y empecé a encajar las piezas. Pero tú no me conocías. ¿Por qué ibas a hacerlo? Porque ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer a menos que alguien lo detenga». Nathaniel apretó la mandíbula. «No pude salvar a mi hermana, pero puedo salvarte a ti». Las lágrimas ardían en los ojos de Victoria. «Ni siquiera sé qué decir». «No tienes que decir nada». Extendió la mano lentamente, anunciando el movimiento, y tocó suavemente con los dedos el moratón de su pómulo. El contacto fue ligero como una pluma. Nada que ver con el brutal golpe de Marcus. «¿Te duele?» «No tanto como mi orgullo. El orgullo se cura». Su pulgar trazó una línea suave como un susurro a lo largo de su mandíbula. «Los huesos rotos y los espíritus quebrantados tardan más en curarse». Debería apartarse. Debería poner distancia entre ella y este peligroso desconocido que acababa de destrozar toda su vida. En cambio, se encontró inclinándose hacia su tacto como una flor hacia la luz del sol. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «¿Ahora?». Él bajó la mano y ella inmediatamente echó de menos su calor.
Ahora sal ahí fuera y mantén la cabeza alta. Dile a cualquiera que te pregunte que has tomado la decisión de valorarte a ti misma por encima de las expectativas de los demás. Les darás las gracias por venir. Te disculparás por las molestias y saldrás de esta iglesia como una mujer libre. Y entonces vivirás tu vida real, no la que tu madre planeó, o Marcus exigió, o el negocio de tu padre requirió. Dio un paso atrás, creando una distancia profesional entre ellos, pero sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Descubre quién es realmente Victoria cuando no está cubriendo moretones, interpretando un papel o tratando de salvar a todos los demás. Sonaba aterrador. Sonaba como la mayor libertad que había tenido nunca. No sé si podré hacerlo sola, admitió ella. Algo brilló en su rostro. Esperanza, tal vez, o ansia. No tienes por qué hacerlo. Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, él sacó una tarjeta de visita de su chaqueta y se la puso en la mano. La tarjeta era gruesa, cara, con letras en relieve que decían Nathaniel Carver, adquisiciones privadas y un número de teléfono. Llámame, dijo simplemente. Mañana, la semana que viene, el mes que viene, cuando estés lista. ¿Lista para qué? Su sonrisa fue lenta y devastadora. Para dejar de huir de lo que quieres y empezar a correr hacia ello. Se le cortó la respiración. Y si no sabes lo que quieres, te ayudaré a descubrirlo. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Por si te sirve de algo, Victoria, creo que eres la persona más valiente de este edificio. Se necesita mucho valor para alejarse de un edificio en llamas que todos los demás insisten en que es perfectamente seguro. Luego se fue, saliendo al pasillo y desapareciendo como el humo. Victoria se quedó allí parada durante un largo momento, todavía con su vestido de novia, sin maquillaje, con su tarjeta de visita agarrada en la mano como un talismán. Desde fuera, podía oír el murmullo de los invitados confundidos y la voz brillante y quebradiza de su madre dando excusas. Debería estar aterrorizada. Acababa de cancelar su boda, humillar a su familia y aceptar la ayuda de un hombre al que conocía desde hacía menos de una hora. En cambio, se sentía más ligera que en meses. Se acercó al espejo que colgaba de la pared y estudió su reflejo. Sin maquillaje, el moratón resaltaba sobre su pálida piel, morado y amarillo en los bordes, ya desvaneciéndose, pero aún visible. Prueba de lo que casi se había comprometido a hacer por el resto de su vida. Tocó la tarjeta en su mano, pasando el pulgar por las letras en relieve del nombre de Nathaniel. Mañana, había dicho, o la semana que viene, o el mes que viene. Victoria sonrió a su reflejo y deslizó la tarjeta en el bolsillo oculto de su vestido de novia, justo sobre su corazón. Lo llamaría esa noche. 3 meses después, el restaurante era de esos en los que los menús no tenían precios y los camareros hablaban en voz baja. Victoria se sentó en una mesa de la esquina mirando hacia la puerta, con el corazón haciendo complicadas piruetas en su pecho. Había llamado a Nathaniel la noche de la boda, tal y como había prometido. Al día siguiente quedaron para tomar un café, al día siguiente para comer y al día siguiente para cenar. Durante 3 meses habían bailado el uno alrededor del otro como boxeadores en un ring, sin querer dar el primer paso, ambos aterrorizados por lo que podría pasar si lo hacían. Él la había ayudado a encontrar un apartamento, un espacio de galería para el negocio de fotografía que ella siempre había soñado con montar. Le presentó a abogados, contables y personas que podían ayudarla a construir algo que fuera suyo. Y durante todo ese tiempo, él se había mostrado infaliblemente respetuoso. Mantuvo la distancia. Nunca presionó para conseguir nada más que amistad. Aunque ella podía ver el deseo en sus ojos cada vez que la miraba, estaba harta de la distancia. La puerta se abrió y Nathaniel entró, luciendo espectacular con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que su primer coche. Sus ojos la encontraron de inmediato, y la sonrisa que se extendió por su rostro le revolvió el estómago. «Hola», dijo, deslizándose en el asiento frente a ella. «Siento llegar tarde». La reunión se alargó. No pasa nada. Se había vestido con cuidado esa noche. Un vestido rojo que se ceñía a sus curvas, el pelo suelto,
tal y como él le había dicho una vez que le gustaba. Quería hablar contigo sobre algo. El cansancio se apoderó de su expresión. Suena siniestro. No siniestro, solo importante. Respiró hondo, reuniendo valor. Quiero darte las gracias. No tienes por qué darme las gracias. Sí, tengo que hacerlo. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, sintiendo la descarga eléctrica que siempre acompañaba su tacto. Me salvaste la vida, Nathaniel. No solo de Marcus, sino de mí misma. De un futuro en el que habría desaparecido en las expectativas de otra persona hasta que no quedara nada de mí. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Habrías encontrado tu camino al final, tal vez, pero me habría llevado años y me habría costado partes de mí misma que tal vez nunca hubiera recuperado. Ella lo miró a los ojos, dejándole ver todo lo que había estado ocultando cuidadosamente durante meses. Me devolviste la vida, me devolviste a mí misma, y ves he estado esperando 3 meses para preguntarte algo. ¿Qué es? ¿Por qué aún no me has besado? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una respiración contenida. El pulgar de Nathaniel trazó círculos en el dorso de su mano, con los ojos fijos en los de ella, porque no quería que te sintieras obligada, porque no quería que pensaras que ayudarte tenía condiciones. Bajó la voz, porque me aterrorizaba que, si empezaba, no pudiera parar. Una oleada de calor la invadió. ¿Y si no quiero que pares, Victoria? No soy frágil, Nathaniel. No estoy rota. No soy una damisela que necesita que la protejan de tu interés. Se inclinó hacia adelante lo suficiente como para ver el brillo dorado de sus ojos oscuros. Soy una mujer que sabe lo que quiere. Y te quiero a ti. Algo peligroso brilló en su expresión. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Se levantó bruscamente, tiró los billetes sobre la mesa sin mirarlos y le tendió la mano. Ven conmigo. Ella no dudó. Le tomó la mano y dejó que la sacara del restaurante al aire fresco de la noche. Su coche la esperaba en la acera, un elegante vehículo negro que probablemente costaba más que la mayoría de las casas. Pero él no abrió la puerta. En cambio, la empujó contra ella, encerrándola con sus brazos. Su cuerpo era un muro de calor frente a ella. Necesito que entiendas algo, dijo con voz áspera. No hago las cosas a medias. Si hacemos esto, si te beso ahora mismo, me comprometo por completo, de forma irrevocable. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Qué significa eso? Significa que lo quiero todo. Tus mañanas y tus noches y cada momento entre medias. Significa que quiero despertarme a tu lado y dormirme abrazándote y saber que eres mía, igual que yo ya soy tuyo. Levantó la mano para acariciarle la cara, con cuidado de no tocar el moratón que ya había cicatrizado. Significa que voy a ser protector y posesivo y probablemente autoritario a veces, porque la idea de que te pase algo me hace querer quemar el mundo. Ella no podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir el calor de él rodeándola y la esperanza salvaje que florecía en su pecho. Di algo, murmuró él. Te amo, susurró ella. Su control se rompió. El beso fue todo lo que ella había imaginado durante 3 meses, y nada parecido a eso. Él la besó como si ella fuera aire y él se estuviera ahogando, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. Sus manos se enredaron en el cabello de ella, inclinando su cabeza hacia atrás, profundizando el beso hasta que ella se mareó. Ella se aferró a sus hombros, a su chaqueta, a cualquier cosa que la mantuviera firme mientras el mundo giraba a su alrededor. Sabía a whisky, a deseo y a promesa, y cuando finalmente se apartó, ambos respiraban con dificultad. Te amo, le dijo contra los labios. Te amo desde que te cogí antes de que cayeras. Quizás incluso antes, cuando vi tu foto en la invitación de boda y algo en mí simplemente lo supo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ella sonreía. Llévame a casa, a la tuya o a la mía, no me importa, siempre que sea contigo. La besó de nuevo, esta vez más lentamente, con intensidad y posesividad. Cuando se apartó, sus ojos ardían. Cásate conmigo. Ella se rió,
mareada e incrédula. Llevamos saliendo 3 meses. Llevamos 3 meses bailando el uno alrededor del otro. Supe que eras mía desde el momento en que te quité el maquillaje de la cara y vi quién eras realmente debajo de toda esa coraza. Le acarició el labio inferior con el pulgar. Cásate conmigo, Victoria, no porque nadie te obligue, ni porque haya dinero de por medio, ni porque sea lo que se espera. Cásate conmigo porque me quieres y yo te quiero, y la vida es demasiado corta para perder el tiempo fingiendo que no sabemos exactamente a dónde va esto. Pensó en la chica que había sido 3 meses atrás, de pie ante el altar con un vestido de novia, a punto de cometer el mayor error de su vida. Pensó en cómo Nathaniel la había atrapado cuando cayó, le había quitado la máscara, la había visto en su momento más vulnerable y había decidido salvarla de todos modos. Pensó en la vida hacia la que se dirigía y en la vida que vivía ahora, llena de fotografía y libertad, y un hombre que la miraba como si fuera la mujer más maravillosa del mundo. Sí, dijo. Sí, me casaré contigo. Su sonrisa era deslumbrante. La besó de nuevo y luego se apartó lo justo para susurrarle al oído. Voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de esto. Sé que lo harás. Ella le pasó los dedos por el pelo y lo atrajo hacia ella. Ahora llévame a casa y muéstrame exactamente cómo es todo. Y así lo hizo. 6 meses después, la iglesia era pequeña e íntima. Nada que ver con la gran catedral donde Victoria casi se había casado con Marcus. Solo había 50 personas, amigos cercanos y familiares, y un ministro que había aceptado celebrar la ceremonia con 2 semanas de antelación. Victoria estaba de pie en la habitación de la novia, estudiando su reflejo en el espejo. El vestido era sencillo, elegante, de seda color crema, que se ceñía a su cuerpo y la hacía sentir hermosa sin parecer que llevaba un disfraz. Su maquillaje era ligero, natural, lo justo para realzar sin ocultar. Hoy no había armaduras ni máscaras. Llamaron suavemente a la puerta y su padre asomó la cabeza. Tenía mejor aspecto que en años. Las arrugas de estrés alrededor de los ojos por fin empezaban a desaparecer. La inversión de Nathaniel había salvado su empresa y más que eso le había devuelto su orgullo. «Estás preciosa, cariño», dijo con voz ronca por la emoción. «Gracias, papá». Se volvió hacia él y lo contempló con su esmoquín. «¿Estás lista? ¿Y tú?» Se acercó y le tomó las manos. «Porque si no lo estás, si tienes alguna duda, podemos salir de aquí ahora mismo, sin preguntas». Ella sonrió pensando en lo diferente que era esto de hacía 6 meses, cuando marcharse no parecía una opción en absoluto. «Estoy segura, papá. Nunca he estado tan segura de nada». Él asintió, satisfecho. «Es un buen hombre, Victoria. Aterrador cuando te enfadas con él, pero bueno. Y te quiere como nunca he visto a nadie querer a nadie». Lo sé, y así era. Nathaniel se lo demostraba cada día de 1000 pequeñas maneras. La forma en que se aseguraba de que desayunara incluso cuando ella tenía prisa por ir a una sesión fotográfica. La forma en que la escuchaba hablar sobre la iluminación y la composición como si fuera lo más importante del mundo. La forma en que la tocaba como si fuera preciosa, como si fuera suya, como si aún no pudiera creer que ella lo hubiera elegido. Entonces, casémonos. Su padre le ofreció el brazo y ella lo tomó. La ceremonia fue perfecta, sencilla y sincera, llena de alegría en lugar de obligación. Cuando Victoria caminó por el pasillo, el rostro de Nathaniel se transformó. La admiración, el amor y la posesión se mezclaron en una expresión que le cortó la respiración. Los votos fueron tradicionales hasta que Nathaniel se salió del guión. «Prometo atraparte cuando caigas», dijo, con una voz que resonó en la pequeña iglesia. «Prometo verte cuando te escondas. Prometo amarte con y sin tu armadura, y construir contigo una vida que sea nuestra y de nadie más». Su pulgar acarició los nudillos de ella. «Prometo protegerte, quererte y pasar cada día demostrándote que elegirme fue la mejor decisión que has tomado nunca». Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. «Prometo dejar que me atrapes», dijo ella. «Confiarte todas las partes de mí misma, incluso las que tienen miedo. Construir esta vida contigo y elegirte cada día».
Sonrió entre lágrimas. Y yo prometo que alejarme de esa iglesia hace 6 meses fue la segunda mejor decisión que he tomado nunca. La mejor es decirte que sí ahora mismo. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, y Nathaniel la besó, los aplausos fueron ensordecedores. La recepción se celebró en la casa de Nathaniel, una extensa finca con jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Victoria había pasado los últimos 3 meses trasladando poco a poco sus cosas, pero aún le parecía surrealista que ese fuera ahora su hogar, su vida. Estaba de pie en la terraza, contemplando los jardines y recuperando el aliento, cuando Nathaniel la encontró. La rodeó por la cintura con los brazos por detrás y la atrajo hacia su pecho. Feliz, le susurró al oído. Delirante, ella le cubrió las manos con las suyas, entrelazando sus dedos. Gracias, ¿por qué? ¿Por verme? ¿Por salvarme? ¿Por amarme incluso cuando yo estaba demasiado asustada para amarme a mí misma? Él la giró entre sus brazos y le acarició la cara con ambas manos. Tú te salvaste a ti misma, Victoria. Yo solo te di el empujón que necesitabas. La besó suave y dulcemente. Y amarte nunca ha sido una elección. Es tan involuntario como respirar. Ella lo atrajo hacia sí para darle otro beso, esta vez más largo, lleno de promesas y pasión, y con el futuro extendiéndose ante ellos. Cuando finalmente se separaron, ella vio a su madre mirándolos desde la puerta. Se habían reconciliado lentamente durante los últimos meses, y su madre había aceptado gradualmente que la felicidad de Victoria era más importante que el estatus social o los acuerdos comerciales. Tu madre me está mirando con malicia, observó Nathaniel. No me está mirando con malicia, me está evaluando. Victoria se rió. Ha decidido que eres aceptable. Un gran elogio viniendo de Diane Ashford. El mayor se puso un poco seria. ¿Has sabido algo de Marcus? La expresión de Nathaniel se ensombreció. Se enfrenta a cargos. 2 de las otras mujeres se presentaron después del anuncio del compromiso. Entre sus testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad, el fiscal cree que tienen un caso sólido. Bien. A Victoria le sorprendió lo poco que le satisfacía la noticia. Marcus Whitmore era solo un hombre al fin y al cabo, un hombre dañado y peligroso que había hecho daño a la gente porque podía, porque nadie le había hecho afrontar las consecuencias antes. Pero ya no era su problema. No quiero pensar en él hoy, dijo con firmeza. La sonrisa de Nathaniel fue lenta y maliciosa. ¿En qué quieres pensar? ¿En cuánto tiempo podemos abandonar educadamente nuestra propia recepción? Se rió con una risa rica y cálida. Qué impaciente, señora Carver. Le encantaba cómo sonaba eso. Señora Carver, un nombre que ella había elegido, una vida que había construido, un hombre al que había reclamado tan completamente como él la había reclamado a ella. Llevo 6 meses esperándote, dijo. Creo que he sido muy paciente. ¿De verdad? Él le besó la sien, la mejilla, la comisura de los labios. 1 hora más. Nos despedimos de los invitados, les damos las gracias por venir, y luego te llevaré arriba, y no te dejaré salir de la cama en una semana. Sintió un calor en el bajo vientre. ¿Lo prometes? Lo prometo. La atrajo hacia él hasta que no quedó ningún espacio entre ellos. Prometo amarte y cuidarte, y hacerte olvidar que existe cualquier otra persona. Prometo hacerte tan feliz que olvidarás lo que es la tristeza. Lo prometo, ella lo interrumpió con un beso, volcando en él todo lo que sentía. Amor, gratitud, alegría y la absoluta certeza de que aquello era lo correcto, aquello era real, aquello era para siempre. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Nathaniel apoyó la frente contra la de ella. Te quiero, susurró. Yo también te quiero. Ella le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Ahora, vamos a despedirnos de nuestros invitados para que puedas cumplir todas esas promesas. Su risa era pura felicidad. Sí, señora. Volvieron juntos a la recepción, cogidos de la mano, y Victoria no sentía más que alegría. No lamentaba la boda de la que había huido. No temía el futuro que se extendía ante ella. Ninguna duda sobre el hombre que tenía a su lado. Hacía solo 6 meses, se había derrumbado en su propia boda, convencida de que su vida había terminado.
En cierto modo, tenía razón. Esa vida había terminado. La vida de las máscaras, el maquillaje y los moretones ocultos. La vida de las obligaciones y las expectativas, y de desaparecer lentamente en los sueños de otra persona. Esa Victoria había muerto en el frío suelo de mármol de una iglesia. Y esta Victoria, la verdadera, había nacido en la oficina del rector, con la mano de un desconocido sobre su hombro y la aterradora y estimulante libertad de elección extendiéndose ante ella. Había elegido la valentía, se había elegido a sí misma, y, al final, había elegido el amor. No el tipo de amor que le exigía hacerse más pequeña, no el tipo de amor que dejaba moretones bajo el corrector, no el tipo de amor que se sentía como una jaula disfrazada de anillo de boda. El verdadero, el que la cogió cuando cayó y la ayudó al aprender a volar. El que la vio en su peor momento y decidió quedarse de todos modos. El que prometió para siempre y lo dijo en serio. Nathaniel le apretó la mano y ella le devolvió el apretón. Una conversación privada en el lenguaje que habían desarrollado durante 6 meses de conocerse mutuamente. «Estoy aquí», decía el apretón. «Te tengo, no voy a ir a ninguna parte». Y por primera vez en su vida, Victoria lo creyó. Estaba en casa. El accidente ocurrió a las 2 de la madrugada de un martes, 3 semanas después de la boda. Victoria se despertó sobresaltada al oír el ruido de cristales rotos en la planta baja, con el corazón en un puño. A su lado, Nathaniel ya se estaba moviendo, saliendo de la cama con una elegancia fluida que delataba una memoria muscular en la que ella no quería pensar demasiado. «Quédate aquí», dijo con voz baja y autoritaria. «Ni hablar». Ella ya estaba buscando su bata. «Esta también es mi casa». Parecía que quería discutir, pero se oyó otro estruendo, esta vez más cerca, y el sonido de pasos sobre el suelo de madera. Pesados, múltiples. Nathaniel apretó la mandíbula. Se acercó a la mesita de noche, sacó una pistola que ella sabía que estaba allí, pero que nunca le había visto tocar. Y la realidad de la situación la golpeó como un jarro de agua fría. Alguien había entrado en su casa. «Llama al 911», dijo Nathaniel, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Enciérrate en el baño y no salgas hasta que te diga que es seguro». «Nathaniel, Victoria». Él se volvió y la expresión de su rostro era diferente a cualquier otra que ella hubiera visto antes. Cruda, feroz y aterrorizada, de una forma que le oprimía el pecho. «Por favor, no puedo concentrarme en ello si estoy preocupada por ti. Por favor». Ella quería discutir, quería estar a su lado, para afrontar juntos lo que fuera que estuviera pasando. Pero también entendía lo que él le estaba pidiendo. Él necesitaba saber que ella estaba a salvo para poder hacer lo que tuviera que hacer. «De acuerdo», susurró ella, cogiendo su teléfono. «Pero si te haces daño, me voy a enfadar mucho». Su sonrisa fue rápida y forzada. Lo notó. Luego se fue, saliendo al pasillo con la pistola en posición baja y lista. Victoria se encerró en el baño, con las manos temblando tanto que le costó 3 intentos marcar el 911. El operador respondió al segundo tono, y Victoria se obligó a hablar con claridad, en voz baja, dando su dirección y explicando la situación. «Los agentes están de camino», dijo el operador con calma. «Quédese al teléfono. ¿Está en un lugar seguro?» «Sí, en el baño, en la segunda planta». Victoria pegó la oreja a la puerta, esforzándose por oír lo que ocurría abajo. Voces bajas y enfadadas. Luego, la voz de Nathaniel, fría como el acero en invierno. «Tienes unos 30 segundos para explicar por qué estás en mi casa antes de que empiece a disparar». La sangre de Victoria se heló. Una risa, masculina, familiar de una forma que le revolvió el estómago. «Tu casa, qué gracioso. Creo recordar que esto era propiedad de Whitmore antes de que tú lo robaras». «Marcus, oh Dios, Marcus estaba en su casa. La propiedad que perdiste en la ejecución hipotecaria porque no podías hacer frente a los pagos». La voz de Nathaniel era perfectamente tranquila. «Esa propiedad, tú manipulaste esos préstamos. Destruiste a mi familia». La voz de Marcus se arrastraba ligeramente. «Borracho». Victoria se dio cuenta con horror.
borracho y enfadado y en su casa con Dios, sabe qué tipo de armas. Me lo quitaste todo. Mi prometida, mi negocio, mi reputación. Me convertiste en un hazme reír. Te lo hiciste tú mismo cuando le pusiste las manos encima. Un estruendo. Algo rompiéndose. Victoria se estremeció y se tapó la boca con la mano para no gritar. Era mía, rugió Marcus. Teníamos un contrato, un acuerdo, y tú apareciste como una especie de caballero blanco y la envenenaste contra mí. Le mostré las imágenes de seguridad en las que se veía cómo la golpeabas. Eso no es envenenarla. Son pruebas. Fue una vez que ella me empujó. No me escuchó. Nunca es una sola vez, interrumpió Nathaniel, y Victoria podía oír la furia contenida en su voz. Margaret Chen, Sarah Goldstein, Rebecca Torres. ¿Debo seguir porque tengo una lista? Marcus, una larga lista de mujeres a las que has hecho daño porque pensabas que tu dinero te hacía intocable. El operador le decía algo al oído a Victoria, preguntándole si aún podía oír lo que estaba pasando. Pero Victoria no podía concentrarse lo suficiente como para responder. Lo único que oía era a Marcus, borracho, peligroso y fuera de control, y a Nathaniel, en inferioridad numérica, tratando de calmarlo. ¿Cuántos sois?, preguntó Nathaniel, cambiando de tono. Los suficientes. Una nueva voz, una que Victoria no reconoció. Estás en inferioridad numérica, Carver. Baja el arma y quizá te dejemos salir de aquí. Los dos sabemos que eso no es cierto. Nathaniel parecía casi aburrido. Marcus no es misericordioso. No cuando cree que le han hecho daño. Así que esto es lo que va a pasar. Tú me vas a decir exactamente lo que quieres. Yo te voy a explicar por qué no lo vas a conseguir. Y luego llegará la policía y os arrestará a todos por allanamiento de morada. ¿La policía? Marcus se rió con dureza y amargura. ¿Crees que me importa la policía? Destruiste mi vida. Todo lo que tenía, todo lo que se suponía que era, desapareció porque decidiste hacerte el héroe por una mujer que ni siquiera lo merecía. Victoria sintió un nudo en el pecho. Debería quedarse aquí, debería mantenerse a salvo, como le pidió Nathaniel. Pero escuchar a Marcus reducirla a una posesión, a algo por lo que no valía la pena luchar, hizo que la ira floreciera ardiente y brillante detrás de sus costillas. Había pasado demasiados años haciéndose pequeña, escondiéndose, cubriendo moretones y fingiendo que todo estaba bien. Ya estaba harta de esconderse. Victoria abrió la puerta del baño lo más silenciosamente que pudo y salió al pasillo. El operador le gritaba al oído que se quedara donde estaba, que los agentes llegarían en 3 minutos, pero Victoria apenas lo oía. Se arrastró hasta lo alto de las escaleras, manteniéndose agachada, y miró hacia el vestíbulo. Marcus estaba en el centro de la habitación, flanqueado por 2 hombres que Victoria no reconocía. Uno sostenía un bate de béisbol, el otro tenía una llave de cruz. Marcus estaba desarmado, pero se balanceaba ligeramente. Su costoso traje estaba arrugado y tenía el rostro enrojecido por el alcohol y la furia. Nathaniel estaba frente a ellos, con su arma apuntando a Marcus, con el cuerpo en tensión y listo para actuar. No valía la pena, repitió Nathaniel con voz mortalmente tranquila. Tuviste el privilegio de estar comprometido con la mujer más extraordinaria que he conocido y fuiste demasiado estúpido y cruel para darte cuenta de lo que tenías. La golpeaste, la aterrorizaste, la hiciste sentir que tenía que ocultar quién era solo para sobrevivir a tu lado. ¿Y crees que no valía la pena? Era un medio para alcanzar un fin, escupió Marcus. Una forma de acceder al dinero de su padre y satisfacer las condiciones de mi abuela. Eso es todo lo que fue. Entonces eres aún más patético de lo que pensaba. Marcus se abalanzó hacia adelante y todo sucedió a la vez. El hombre con el bate golpeó a Nathaniel, quien se agachó y disparó un tiro que se desvió, rompiendo un espejo. El hombre con la llave de cruz se abalanzó desde el otro lado y Nathaniel se vio obligado a girar, a dividir su atención, a luchar en 2 frentes. Marcus corrió hacia las escaleras, corrió hacia Victoria. Ella vio cómo sus ojos se fijaban en ella.
Vio la rabia y el triunfo destellar en su rostro cuando se dio cuenta de que ella estaba allí, expuesta, y no pensó, simplemente se movió. Agarró el pesado jarrón de cerámica de la mesa del pasillo y lo lanzó por las escaleras con todas sus fuerzas. Le dio a Marcus de lleno en el pecho, tirándolo hacia atrás y dejándolo tendido en el suelo de mármol con un satisfactorio crujido. «¡Aléjate de mí!», gritó Victoria, con voz áspera y feroz. «Aléjate de mi marido y aléjate de mi casa». Nathaniel aprovechó la distracción para desarmar al hombre con la llave de cruz, empujándolo contra la pared con tanta fuerza que se derrumbó. El hombre con el bate dio un golpe más, alcanzando el hombro de Nathaniel, y Victoria vio cómo el rostro de su marido se contraía de dolor antes de que éste le diera un codazo en el plexo solar y lo derribara, jadeando en el suelo. Entonces solo quedaba Marcus, luchando por ponerse en pie, con el rostro retorcido por el odio. «¡Has arruinado mi vida!», le espetó a Victoria. «Se suponía que no eras nada, solo una cara bonita y un contacto útil. Y en cambio te has convertido en esto, en una persona que cree que puede tener opiniones y tomar decisiones». «Siempre he sido así», dijo Victoria, bajando las escaleras lentamente, con deliberación. «Solo que tú nunca te molestaste en fijarte». Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Marcus también las oyó. La desesperación se reflejó en su rostro. «Esto no ha terminado». «Sí», dijo Nathaniel, acercándose a Victoria y manteniendo su arma apuntando a Marcus, incluso mientras deslizaba su mano libre alrededor de la cintura de ella. «Sí, ha terminado». La policía irrumpió por la puerta 30 segundos después, con las armas desenfundadas y gritando órdenes. Marcus y sus dos cómplices estaban en el suelo esposados en cuestión de minutos. Y entonces la casa se llenó de agentes y preguntas y las secuelas surrealistas de la violencia. Victoria respondió a las preguntas mientras observaba a los paramédicos examinar el hombro de Nathaniel, donde le había golpeado el bate. «No estaba roto», dijeron. «Probablemente era un hematoma grave, quizá una fractura capilar. Tenía que ir al hospital para que le hicieran radiografías». «Estoy bien», insistía Nathaniel, sin apartar los ojos de Victoria. «Vas a ir al hospital», dijo ella con firmeza, «y yo voy contigo». Él parecía querer discutir, pero algo en la expresión de ella le hizo asentir. «De acuerdo». Prestaron declaración a la policía, que les aseguró que Marcus sería acusado de allanamiento de morada, intento de agresión y violación de la orden de alejamiento que Victoria había solicitado tras la cancelación de la boda. Entre esto y los cargos pendientes por violencia doméstica de las otras mujeres, el fiscal estaba seguro de que se enfrentaría a una pena de prisión grave. «No volverá a hacer daño a nadie», le dijo el agente a Victoria con delicadeza. «Al menos durante mucho tiempo». Ella asintió, sintiéndose aturdida, agotada y extrañamente tranquila. Eran las 4 de la madrugada cuando llegaron al hospital. Las radiografías mostraron una fractura capilar en la clavícula de Nathaniel, y el médico le colocó un cabestrillo y le recetó analgésicos y reposo. «No realice actividades extenuantes durante al menos 4 semanas», dijo el médico con severidad. «Eso significa que no puede luchar contra los intrusos en su casa». La sonrisa de Nathaniel era débil, pero sincera. «Haré todo lo posible». Tomaron un Uber para volver a casa porque ninguno de los dos estaba en condiciones de conducir. La casa seguía siendo la escena de un crimen. Había cinta amarilla en la puerta principal y cristales brillando en el suelo del vestíbulo, donde se había roto el espejo. «Podemos ir a un hotel», dijo Nathaniel en voz baja. «No». Victoria negó con la cabeza. «Esta es nuestra casa. No voy a dejar que él nos eche de ella». Así que entraron por la puerta trasera. Evitando cuidadosamente las zonas acordonadas por la policía, Victoria llevó a Nathaniel arriba, a su dormitorio, le ayudó a quitarse la camisa destrozada y le limpió con delicadeza los cortes que tenía en las manos por la pelea. «Lo siento», dijo él de repente. Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Por traer esto a tu vida, por convertirte en un objetivo». Tenía la mandíbula apretada y los ojos oscuros por la culpa. «Marcus vino aquí por mi culpa, porque fui tras él. Si lo hubiera dejado estar, me habría casado con él», le interrumpió Victoria. «Y, al final,
me habría mandado al hospital o algo peor. Me has salvado la vida, Nathaniel. Lo que ha pasado esta noche no cambia eso. Podrías haber resultado herido. Cuando te vi en lo alto de las escaleras, dijo con voz quebrada, pensé que se me iba a parar el corazón. Victoria le tomó el rostro con ambas manos, obligándole a mirarla. Estoy bien, los dos estamos bien, y Marcus va a ir a la cárcel, que es donde debe estar. Le tiraste un jarrón. Sí. No pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Se sintió bien. Su risa fue de sorpresa y un poco entrecortada. Eres increíble. ¿Lo sabes? Eres la persona más fuerte, valiente y maravillosa que he conocido nunca. Aprendí de los mejores. Ella lo besó suavemente, con cuidado, consciente de sus heridas. Tú me enseñaste lo que significa defenderse, negarse a dejar que la gente mala gane solo porque creen que tienen derecho a ello. Permanecieron así durante un largo rato, abrazados en la oscuridad previa al amanecer. Ambos temblaban ligeramente por la adrenalina, el choque y el alivio. Quiero instalar mejores medidas de seguridad, dijo Nathaniel finalmente. Cámaras, puertas reforzadas, tal vez una habitación de pánico. De acuerdo, y quiero que aprendas a disparar, no porque crea que lo necesitarás, sino porque quiero que tengas todas las herramientas posibles para protegerte. De acuerdo. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos con una condición. ¿Cuál? Que dejes de culparte por cosas que no son culpa tuya. Marcus tomó sus decisiones. Tú no le obligaste a entrar en nuestra casa. Tú no le obligaste a pegarme hace 6 meses. Tú no creaste a ese tipo de persona que cree que la violencia es una respuesta aceptable cuando no se sale con la suya. Nathaniel se quedó callado un momento y luego asintió lentamente. Lo intentaré. Es todo lo que pido. Ella le ayudó a meterse en la cama y luego se acostó a su lado, con cuidado de no golpearle el hombro lesionado. Ahora descansa. Órdenes del médico. Sí, señora. Pero ninguno de los dos podía dormir. Se quedaron allí tumbados mientras amanecía fuera de su ventana, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, y hablaron de todo y de nada, de las mejoras de seguridad que harían, de la declaración que darían a la prensa, de si debían tomarse unas vacaciones, alejarse por un tiempo hasta que se calmara el circo mediático. ¿A dónde te gustaría ir?, preguntó Nathaniel, rodeándola con su brazo bueno y abrazándola con fuerza. No lo sé, a algún lugar tranquilo, donde nadie nos conozca. Ella trazó dibujos en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, firmes y fuertes, bajo su palma. Quizás Italia o Grecia, algún lugar con sol, buena comida y sin dramas. Suena perfecto. El teléfono de Victoria vibró en la mesita de noche. Lo cogió, vio el nombre de su madre en la pantalla y respondió con un suspiro. Hola, mamá. Victoria, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? ¿Nathaniel está herido? La voz de su madre era frenética. Toda su compostura habitual se había desvanecido. Estamos bien, mamá. Nathaniel tiene una fractura en la clavícula, pero se curará. Estamos bien. Marcus entró en tu casa con cómplices. Soy Victoria. Esto es una locura. Lo sé. Lo siento mucho. La voz de su madre se quebró. Siento mucho haberte empujado a esa boda. Si hubieras sabido de lo que era capaz, no podías saberlo, dijo Victoria con suavidad, sorprendida por la compasión en su propia voz. Lo ocultó bien. Y te perdono, mamá. Te perdoné hace meses. Su madre lloraba ahora, con sollozos silenciosos que le dolían en el pecho a Victoria. Te quiero mucho, cariño. Solo quería que estuvieras a salvo y bien cuidada, y casi te empujé a una pesadilla. Pero no lo hiciste. Salí de ahí. Ahora soy feliz, mamá. De verdad, muy feliz. Por Nathaniel. Por mí, corrigió Victoria. Porque elegí valorarme más que las expectativas de los demás. Nathaniel me ayudó, pero la decisión fue mía. Hablaron durante unos minutos más, y su madre insistió en ir más tarde a ver cómo estaban, a llevarles comida, a mimarla. Victoria accedió porque podía oír la necesidad en la voz de su madre, el deseo de hacer algo, cualquier cosa, para mejorar la situación. Cuando colgó, Nathaniel la miraba con ojos tiernos.
Has sido muy madura, le dijo. Estoy aprendiendo que guardar rencor consume demasiada energía. Se recostó contra él, y la vida es demasiado corta para desperdiciarla en enfados cuando se puede ser feliz. Él le besó la coronilla. ¿Cuándo te has vuelto tan sabia? Hace unos 3 meses, cuando este hombre sobreprotector, ligeramente controlador y completamente maravilloso, irrumpió en mi vida y se negó a dejarme conformarme con menos de lo que me merecía. Su pecho retumbó con una risa silenciosa, ligeramente controlador. Vale, muy controlador, pero de una forma sexy. De una forma sexy, repitió él, divertido. Sin duda. Ella echó la cabeza hacia atrás para mirarlo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta esta noche? ¿De qué? De que ya no tengo miedo. Cuando Marcus entró, cuando lo vi al pie de las escaleras, no sentí miedo. Estaba enfadada, y eso es diferente. Se incorporó ligeramente y lo miró. Durante mucho tiempo le tuve pánico. A lo que haría si me marchaba, a lo que le quitaría a mi familia, a quién sería yo sin todas las expectativas y obligaciones que me habían definido toda mi vida. Y ahora sé exactamente quién soy. Soy la mujer que abandonó una boda que todos decían que necesitaba. La mujer que construyó un negocio desde cero. La mujer que se casó con el hombre que ama y le tiró un jarrón a su exnovio cuando intentó hacerles daño. Sonrió. No soy una víctima, Nathaniel. Nunca lo fui. Solo era alguien que aún no había encontrado su valor. Sus ojos brillaban. Te quiero tanto que a veces me da miedo. Bien. Ella se inclinó y lo besó lenta y profundamente, llena de promesas, porque yo también te amo tanto. Y vamos a tener una vida larga, feliz y probablemente, ocasionalmente dramática juntos. Ocasionalmente dramática, murmuró él contra sus labios. Esa es una forma de verlo. Finalmente se quedaron dormidos mientras el sol subía en el cielo, enredados en la cama de su casa, a salvo, completos y juntos. Marcus Whitmore fue a prisión 6 meses después. 3 años por los cargos de agresión, 2 años por allanamiento de morada, todos ellos que se cumplirían de forma consecutiva. El juez no se dejó convencer por los argumentos de su abogado sobre su historial limpio y su brillante futuro. Tenías todas las ventajas en la vida, dijo el juez al dictar sentencia. Riqueza, educación, oportunidades, y decidiste usar esas ventajas para hacer daño a mujeres más débiles que tú. El tribunal no siente ninguna compasión por usted, señor Whitmore. Victoria observaba desde la galería, con la mano de Nathaniel apretada entre las suyas, y no sintió más que alivio cuando el alguacil se llevó a Marcus esposado. Su negocio de fotografía prosperó. Abrió una galería en el distrito artístico, donde exponía no solo su propio trabajo, sino también el de otros artistas emergentes. Impartía clases los fines de semana, ayudaba a mujeres jóvenes a encontrar su voz a través del objetivo, y poco a poco construyó algo que era totalmente suyo. Nathaniel siguió haciendo lo que mejor sabía hacer: adquirir negocios en quiebra y reflotarlos, utilizando sus considerables recursos para ayudar a personas que habían sido explotadas por hombres como Marcus. Se convirtieron en un equipo formidable. Su ojo para las historias humanas y su cabeza para la estrategia se combinaban en algo poderoso y bueno. Y en las noches tranquilas, cuando solo estaban ellos dos en su casa con su seguridad mejorada y sus puertas reforzadas, y los recuerdos de la violencia se desvanecían con el tiempo, Victoria miraba a su marido y se maravillaba de lo lejos que había llegado. De la mujer que se derrumbó en su propia boda, con maquillaje cubriendo los moretones y el miedo cubriendo todo lo demás, a la mujer que se mantuvo erguida y construyó la vida que quería y amaba sin reservas ni miedo. Aquel día, en la oficina del rector, la habían salvado. Era cierto. Pero más que eso la habían visto. Y al ser vista, finalmente había aprendido a verse a sí misma. No como alguien que necesitaba ser protegida, controlada o arreglada, sino como alguien íntegro, digno y lo suficientemente fuerte como para capear cualquier tormenta, especialmente cuando tenía a Nathaniel a su lado, con su mano entre las suyas. Ambos se elegían mutuamente cada día. Ese era el verdadero felices para siempre.
No la ausencia de conflictos, dolor o desafíos, sino la presencia de alguien que te veía tal y como eras y te quería de todos modos, que te cogía cuando caías y te ayudaba a aprender a volar. Victoria había caído una vez, hacía mucho tiempo, pero llevaba volando desde entonces.